Pues hermano, como comentaba ayer en el grupo, hoy toca profecía pura y dura. Pero no deja de ser interesante y si el Señor lo ha puesto en su palabra es porque necesitamos conocerlo y guardarlo en nuestro corazón. Era el primer año del rey Belsasar de Babilonia, aquel cuya última noche de vida fue cuando apareció aquella mano en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y que lo hemos visto hace poco. En el primer año de este rey, Daniel estaba en su cama cuando tuvo un sueño y visiones de su cabeza. Yo no sé cuánta experiencia tenéis en estas cosas, pero las personas que suelen tener visiones, sí, esas cosas existen, están en la Biblia, pero a veces ocurren, suelen tenerlas cuando están en lo que nosotros llamamos duermevelas. Y Daniel escribió el sueño y los puntos importantes y principales de este sueño y de estas visiones. En estas visiones, Daniel vio, dice el versículo 2, 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Ya sabéis, lo hemos visto porque Apocalipsis lo tenemos reciente, que el mar es símbolo de naciones, es símbolo de las naciones de este mundo. Fijaos que cuando el Señor Jesús llamó a Pedro le dijo, yo te haré pescador de hombres en medio del mar de las naciones, ¿verdad? Hay que entender el lenguaje de la Biblia. La Biblia tiene un lenguaje, una forma de expresarse que no necesariamente tiene que ver con nuestra cultura y hay que acostumbrarse a él y leer mucha Biblia para que nuestra mente y nuestro corazón se haga ese lenguaje y darnos cuenta que la Biblia es el mejor diccionario de la Biblia. Así que el gran mar tiene que ver con las naciones. Y combatían en el gran mar 4 vientos del cielo. La palabra vientos ahí es ruaj. Ruaj significa espíritu. Es difícil decirlo, pero yo tengo la impresión que estos espíritus que combaten son potestades del aire. En terminología de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 6, donde habla del príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás. También dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y también vemos más adelante, veremos en capítulos que tenemos que ver de Daniel, cómo habla de príncipe, el príncipe de Persia luchando contra el príncipe de Grecia. Hay luchas en el campo espiritual, en el que no vemos. Y derivándose de este combate, surgen del mar de entre las naciones 4 bestias grandes, 4 grandes monstruos. Esto es lo que ve Daniel. Y dice que estos monstruos son distintos unos de otros. Los 3 primeros voy a ir rápido, hermanos, pero voy a subrayar algunos detalles para que veamos por qué. El primer monstruo que ve parece un león. Y subrayo, dice que tiene alas de águila. Alas. Eso es algo biológico. Aunque esto sea un monstruo esperpéntico en cuanto a lo que nosotros conocemos, pero fijaos que da detalles biológicos. Las alas es algo biológico. Alas de águila. Dice que tiene pies y se podía poner erguido como un ser humano. Pies, biológico. Y le fue dado corazón de hombre, corazón biológico. El segundo monstruo que ve Daniel dice que se parece a un oso y tiene 3 costillas, biológico, entre los dientes, biológico. El cuarto monstruo parece como un leopardo. Tiene 4 alas como de ave, de pájaro, biológico. En sus espaldas, biológico. Y este monstruo tenía 4 cabezas. Esperpéntico, pero biológico. Las cabezas es algo biológico. Luego Daniel ve una cuarta bestia, un cuarto monstruo, que dice en el versículo 7 que este es espantoso y terrible. Y en gran manera fuerte. Es decir, muy poderoso, espantoso y terrorífico. Y dice que este era muy distinto de los otros monstruos.
¿Qué te parece la profecía? Me voy a saltar algunas cosas porque la idea no es dar un estudio pormenorizado de esto. Pero vamos a quedarnos con estos detalles para un poquito más adelante. Después del cuarto monstruo, y algunas cosas que me estoy saltando, dice el versículo 9, Daniel estuvo mirando y viendo estas cosas hasta que fueron puestos tronos. Y en esos tronos se sentó un anciano de días. Es decir, después de estos monstruos, aparecen tronos, un anciano de días, y de ahí, desde delante de este anciano de días, versículo 10, había un río de fuego. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí es bastante obvio de qué se está refiriendo. El Señor va a juzgar conforme a lo que están escritos en los libros. No me voy a meter en esto, pero un detalle. Fijaos que no dice el libro, dice libros. ¿Cuáles son estos libros que serán abiertos cuando el Señor vaya a juzgar? En el versículo 11 dice, está hablando de un cuerno pequeño del último monstruo. Todo esto es simbólico, obviamente. Ese cuerno pequeño es un rey que saldrá al final. Luego lo explica. Y dice Daniel que él miraba hasta que mataron a este último monstruo. Y dice el versículo 12 que también se le quitó a los otros monstruos su dominio. Esto es algo que no vamos a ver hoy, pero como en abril vamos a tener la panorámica de la segunda parte de Daniel que quedó pendiente de antes de la pandemia, entraré en estos detalles. Dice que esos monstruos se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. Esto es interesante, porque cada uno de estos monstruos, aunque han ido pasando, pero hay algo de ellos que ha permanecido. Ya lo veremos el día de la panorámica. Y dice el versículo 13 que aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este que viene con las nubes del cielo? Acordaos en Hechos, cuando él fue alzado, dice que le cubrió una nube. Y los varones, esos ángeles que le dijeron a los discípulos, ¿qué estáis mirando? De la misma forma que habéis visto que se ha marchado, así vendrá. Se marchó con las nubes, volverá con las nubes. Y dice que a ese Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es decir, todos van a servir al Señor Jesús. Ese dominio es eterno, es decir, ya no va a haber más monstruos, no va a haber más bestias, ahora veremos qué son. Un dominio eterno que no va a pasar nunca. Y su reino será uno y jamás va a ser destruido. Los monstruos serán destruidos, pero el reino y el dominio del Señor Jesucristo no va a ser destruido nunca. Cuando Daniel vio esto, dice el versículo 15, que él se conmovió y fue impactado. A Daniel le conmovió mucho esto y tuvo mucho impacto mental y emocional y en su propio corazón. En el versículo 17 ya se le va dando explicaciones a Daniel. En esa visión había un asistente en medio de los tronos que le explicó a Daniel. Y dice, estos 4 grandes monstruos, estoy hablando de monstruos y los niños me miran, dice, son 4 reyes. Un poco más adelante se relaciona a estos reyes a reinos. Reyes e imperios. Que se van a levantar en la tierra del gran mar. No me voy a meter demasiado en ello, pero la mayoría de los eruditos, y muchos detalles coinciden, en que el primer monstruo es la Babilonia de Nabucodonosor, el segundo es el imperio medo-persa. Me estoy mordiendo la lengua porque yo mismo caigo en mis propias trampas y quiero hablar más, pero no. Y el tercer monstruo es el imperio griego de Alejandro Magno. Y el cuarto es el imperio romano, pero que acordaos, en el capítulo 2 de la imagen de Nabucodonosor, que el imperio romano, que
habla del hierro, hay algo de él que llega hasta los pies de barro cocido con hierro. Es decir, es un imperio que nunca cambió. Fijaos que el imperio romano cayó en el siglo V, pero siguió en forma religiosa y en otras formas que no puedo hablar ahora mismo, pero que también tienen que ver con Italia y que se mantienen hasta el día de hoy y muy poca gente conoce. Lo dejamos ahí. Pero dice que después, es decir, después de estos 4 monstruos, versículo 18, reciben el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Que van a recibir el reino. Y van a tener el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, después de estos 4 monstruos o imperios, cuando sean destruidos, entonces los santos de Dios van a recibir el reino para siempre. Eso está diciendo Daniel. Ahora Daniel, el versículo 19, dice que tuvo mucho deseo de saber la verdad acerca del 4.º monstruo, que dice que era tan distinto a los otros. Dice que era espantoso en gran manera. Y fijaos lo que dice el versículo 19, y ahora vamos a entroncar con detalles de antes. Fijaos que cuando hemos descrito los monstruos anteriores, lo que se describe de ellos es biológico. Pero el versículo 19 dice que el 4.º monstruo, sus dientes son de hierro. ¿Esto es biológico? ¿Tú conoces algún bicho que tenga dientes de hierro? Y sus uñas de bronce. ¿Tú conoces algún animal que tenga las uñas de bronce? Este monstruo es distinto a los otros. Los otros, aunque grotescos en su descripción, pero los elementos que lo componen y que se dicen de ellos son biológicos. Pero cuando llega al 4.º monstruo, dice que va a devorar, a desmenuzar y que va a triturar toda la tierra. Esto es más que el imperio romano que cayó en el siglo V, que el mundo conocido lo dominó, pero no la tierra entera. Pero este 4.º monstruo, este 4.º y último imperio, va a devorar y a triturar toda la tierra con elementos que no son biológicos, hierro y bronce. Esto es una opinión personal, hermanos, pero yo creo firmemente que esta 4ª bestia de Daniel es un imperio que está montándose delante de nuestras narices y que va a gobernar la tierra entera, va a quitar los derechos a los seres humanos, los va a tener sumamente atados, esclavizados y controlados, ¿cómo? A través de hierro y de bronce. La tecnología. Y no lo he hecho, pero si pusiéramos aquí fotos de microchips, por ejemplo, veréis que sus puntos metálicos parecen hasta dientes. Yo pienso que este es el 4.º monstruo y que lo tenemos delante de nuestras narices. Y va rápido, hermanos, va bastante rápido. Dice el versículo 21, y voy acelerando, porque hay algo que quiero tocar al final, hermanos, en lo que nos compete a nosotros como creyentes. El versículo 21 dice, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es el último rey que sale de este monstruo. Es un rey pequeño, pero que va a tener en su poder el imperio de la 4ª bestia. Y va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. Va a prevalecer contra ellos. ¿Hasta cuándo? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. No me voy a meter mucho en esto ahora, aunque luego lo volveré a tocar. Pero los santos del versículo 21 son los mismos que los santos del versículo 22. ¿Me explico? Quiere decir que el cuerno pequeño, es decir, el anticristo, hace guerra a los santos y los vence. Es decir, esos son los judíos. Pero luego
los santos reciben el reino. Eso ya no son los judíos. Los judíos sufren persecución, pero tú y yo solamente a gobernar. ¿Esto es así? ¿Esto es coherente con el contexto de lo que está diciendo Daniel? Por cierto, la palabra santo aquí, esta parte está escrita en arameo, kadish, que viene del hebreo, que es kadosh. Eso significa santo. Y deciros, hermano, que un judío, por ser judío, no es santo. Uno es santo solo y cuando está en pacto con Dios. Y hoy día, y teniendo en cuenta que esto es al final, no hay pacto con Dios si no es por medio de Jesucristo. No se está en pacto con el Padre si no es por medio de Jesucristo. Si tienes sangre judía, pero no estás en Jesucristo, no eres santo. Es como cualquier otra raza. Es como cualquier otra raza. Aunque eso sería para hablarlo más tranquilamente. Dice el versículo 23 que este cuarto reino, esta cuarta bestia, es diferente a todos los otros y devora toda la tierra, la trilla y la despedazará. Esto que estamos viendo, hermano, yo estoy totalmente convencido que se está formando delante de nosotros. Si no, está casi formada ya. Va a gobernar el mundo entero como ningún otro reino o imperio ha podido hacer antes. ¿Y qué cosas tiene esta bestia, este monstruo, y que la gobierna? Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. O sea, va a hablar en contra de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este versículo lo vamos a dejar aparcado porque voy a terminar con él. Avanzo un poco y luego volvemos a él. Porque este versículo para mí es clave para identificar cuál es el espíritu del anticristo que opera en este mundo desde ya hace tiempo. Pero va increciendo. El 26 dice que se sentará el juez y le quitará el dominio a esta bestia. Hermano, el imperio que se está formando delante de nosotros, este reino tan peligroso, este reino tan diabólico, el único que va a poder pararlo, si no yo creo que la humanidad no aguantaría, y los creyentes menos. Por eso si no fuesen acortados los días, dice el Señor, nadie sería salvo. Y no salvo de no ir al infierno, sino salvo de que le pille este imperio. Nadie, si el Señor no acortara los días. El único que va a librar esta humanidad, el único que va a liberar la creación de lo que se viene tan extraordinariamente peligroso, y hermanos, vuelvo a insistir, estoy convencido en mi espíritu y en el Señor de que esto lo tenemos prácticamente aquí. El único que puede liberarnos de esto es Jesucristo. Y yo le ruego al Señor, hermanos, la salvación no solamente, la salvación del Señor Jesús es completa, no solamente es para salvar tu espíritu y tu alma de una condenación eterna, es también para rescatar esta creación, para rescatar la humanidad y para que haya un cielo nuevo y una nueva tierra y para que no haya un poder diabólico que esclavice a la humanidad por generaciones continuamente. Solo el Señor Jesús puede salvarnos de eso, solo Él. Y dice que Él va a arruinar definitivamente todos los gobiernos humanos. Ya no va a haber más gobiernos humanos caídos y diabólicos. Solo el Señor Jesús. Y dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se le va a dar al pueblo de los santos del Altísimo. Es decir, los que sean pueblo de Dios reciben el reino. Y este reino sí va a ser eterno. Y todos los dominios les servirán y obedecerán. Todos los reinos de esta tierra, gobernados por los santos del Altísimo en Cristo Jesús, adorarán al que vive por los siglos de los siglos. Pero eso va a ser después de que el Señor tenga que liberar este mundo, especialmente de la última bestia, que va a triturar a todas las naciones. Fuerte esto, ¿eh?
Y Daniel dice que se turbó, se angustió en su espíritu con todo esto y dice que la cara se le cambió. Versículo 28. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Probablemente no entendía los detalles, pero dice que guardó este asunto aquí dentro, en su corazón. Ahora, hermanos, el versículo 25 con el que dije que iba a terminar, no quiero dejarlo pasar sin decir lo siguiente. Voy a leer este versículo en la traducción de Dios habla hoy. ¿Os suena esta traducción? También hay otra moderna, la Nueva Versión Internacional, que va en esta dirección, e incluso la Nueva Traducción Viviente. Fijaos estas traducciones modernas, cómo traducen este versículo. Porque dice que, es decir, este cuerno pequeño, es decir, el anticristo, dice que hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, que va a quebrantar a los santos del Altísimo y pensará, ¿qué va a tener en su mente? Cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, es decir, la gran tribulación, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, tiempo ahí, no es la misma palabra en arameo que pensará en cambiar los tiempos. Nosotros leemos tiempos, tiempos, y parece que es la misma palabra. En original no. La voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Así lo ha traducido la Biblia o versión Dios habla hoy. Hermanos, ¿en qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando en 2 de Tesalonicenses dice lo que voy a leer? Yo pienso que Pablo tenía en mente profecías de Daniel. Cuando, hablando de la venida del Señor Jesús, fijaos que hemos hablado un poco de ello, el que viene con las nubes, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y voy rápido para ir terminando. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice el versículo 3, que nadie os engañe, porque tienen que suceder ciertas cosas. Tiene que venir la apostasía, que esto sería para hablar tranquilamente, pero no sería difícil darnos cuenta que la apostasía va en aumento, cambiando la voluntad de Dios por muchas cosas. Y llamarse cristiano o ir a una iglesia no significa que uno no sea apóstata. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cuál es el detalle del hijo de perdición? Dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Se parece a lo que hemos leído en Daniel? Haciéndose pasar por Dios. Hermano, que alguien se haga pasar por Dios implica 2 cosas. Una, pedirá adoración. Y 2, Dios es el que tiene autoridad y poder para decir, estos son mis mandamientos para vivir. El que se hace pasar por Dios usurpa la autoridad de Dios y pone sus mandamientos. Y da mandamientos para vivir. Y eso es lo que está haciendo este mundo. Usurpando la autoridad de Dios y pidiendo adoración. Y cambiando el orden natural y los mandamientos de Dios en todo. Absolutamente en todas las cosas. Dice el versículo 7, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo en ese momento. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad ahí, si lo miramos en griego, es anomía. ¿Sabéis lo que significa anomía? Sin ley. Sin ley. Es decir, el misterio, la acción del espíritu anticrístico, vamos a decirlo así, ya estaba operando en la época del apóstol Pablo. Un espíritu que iba en contra de la ley de Dios.
pero no ha dejado de operar. Y el clímax, el máximo de ese espíritu en contra de la voluntad de Dios en todos los órdenes de la vida, llegará a su máximo en los días de la cuarta bestia y del cuerno pequeño. Si Dios ama a su pueblo, el cuerno pequeño va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 12. Persigue a la mujer y al hijo de varón. Entonces, hay un momento, no quiero hablar demasiado de Tesalonicense, dice, se manifestará aquel inicuo, aquel anomos, el sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto lo hemos leído también en Daniel 7. Algo que tiene que ver con esto, la bestia que será matada. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, otra vuelvo a insistir, el sin ley. Claro, es que, ¿qué pensará en cambiar la ley de Dios y en cambiar los tiempos designados por Dios. Y dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ya sabéis que estaban los 4 vientos combatiendo en el aire. Lo hemos visto al principio del capítulo. Con poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, es decir, con todo engaño para apartar de la voluntad, de la ley, de los mandamientos de Dios. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios envía un poder mentiroso, engañoso, para que crean en la mentira. Y que sean condenados los que no han creído la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo va a hacer que muchos se complazcan en la inmoralidad. Que se agraden, que apoyen, que opinen que está muy bien todo lo inmoral. Por eso, hermanos, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos probar si un espíritu es de Dios o no? ¿Cómo podemos probarlo? Si piensa en cambiar la ley de Dios y sus tiempos, su calendario designado, eso es el espíritu de la cuarta bestia de Daniel. Y hermano, voy a decir una cosa. Sé que me estoy alargando un poco, pero tengo en el corazón hablar de esto. Al menos en Occidente, Dios tiene un calendario. Dios dio los astros, el sol y la luna como un calendario. Eso está en Génesis, para marcar tiempos. Es como un reloj. Y en su palabra, esos tiempos tienen fechas concretas. Y esas fechas, Dios las utiliza para hacer cosas. Y lo podemos ver. En la fecha en la que murió Jesús, en la fecha en que resucitó Jesús, en la fecha en la que el Espíritu Santo vino en el capítulo 2 de los Hechos y otras ocasiones. Cada una de esas fechas se ajusta perfectamente al reloj de Dios. Daniel 7 dice que el anticristo pensará en mudar los tiempos y la ley. Y eso es lo que ha hecho nuestro sistema cultural. Ha cogido y ha ido desplazando los tiempos para que el reloj se pierda y no podamos o no nos demos cuenta de que Dios ha revelado más cosas de las que nosotros pensamos. Y empezó desplazando el reloj. Esto lo hizo la Iglesia Católica y no solamente. Fue trasladando fechas y las fue modificando un poquito. Le dio un barniz cristiano. Pero ¿saben lo que ha ido haciendo Occidente después? Algunas de esas fechas u otras fue creando las suyas propias.
Y voy a decir algo, hermanos. Lo que estoy diciendo estoy totalmente convencido delante de Dios. Y os puedo asegurar que hay algunos que se dicen cristianos que por esto que yo estoy predicando ahora mismo no querrían relacionarse conmigo. Pero sí estarían dispuestos a hacerse fotos con los que gobiernan este mundo en fechas de este mundo. Hoy día en los centros educativos, antes las fiestas, aunque fueran católicas, pero tenían un cierto barniz cristiano. Pero ahora ya no tiene ningún barniz cristiano. Ahora es el día de la paz, el día de la mujer, el día del no sé cuánto, el día del clima, el día... ¿Y sabéis lo que hacen en los centros educativos? Ceremonias religiosas sin Dios. Y ponen a todos los niños juntos, con carteles, si no los disfrazan, y hacen hasta procesiones. Yo soy testigo de eso. Son ceremonias religiosas sin Dios. En las fechas que le da la gana al mundo. Como si esas fechas tuvieran importancia para Dios. Llega el día del no sé cuánto y se ponen de acuerdo los gobernantes, las facciones políticas y tal, y hacen manifestaciones y no nos damos cuenta, hermanos, que son actos religiosos sin Dios. Son actos religiosos sin Dios, pero Satanás conoce la naturaleza caída y sabe que la carne tiene su parte religiosa. Tú le das a las personas una ceremonia religiosa, todos juntitos, donde sientas que otros te acompañan, y aunque eso vaya en contra de Dios o no signifique nada, la gente se queda satisfecha porque cree que ha hecho algo moral. Y eso es el engaño del anticristo, hermano. Y prometo delante del Señor que estoy totalmente convencido de lo que estoy diciendo. Y yo sufro cuando veo creyentes que se apuntan a esas cosas, como si eso fuera a mostrarle al mundo que no somos bichos raros y que en el fondo somos muy morales. Lo paso mal, porque somos engañados. Somos engañados, hermanos. Y algunas de estas fechas empiezan a ser, igual que antes tenían un cierto barniz cristiano, ya ni eso, pero ahora es que el barniz de algunas de ellas son totalmente inmorales, conforme a los mandamientos de Dios. Están engañando no solamente al mundo, sino si pueden incluso a los creyentes. ¿Cómo podemos probar los espíritus, hermano? Eso sí, las fiestas bíblicas, eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es cosa de judíos. Hermano, yo no digo que haya que hacer las cosas exactamente como vienen ahí, pero ignorarlas, no hay nada escatológico que aprender de eso, no hay nada que aprender del ministerio de Jesucristo en eso. No podemos aprender nada, pero el 8 de marzo no se te olvide. Y en iglesias cristianas se están acordando, no sé ni la fecha, porque es que ni me interesa. Unas de junio, de finales de junio, con muchos colorines, y que también tienen sus cabalgatas y sus procesiones, porque son actos religiosos, pero satánicos, hermano, y lo digo así de claro. Que no seamos engañados, hermano. Probad los espíritus. Probemos los espíritus. Porque si no probamos los espíritus, vamos a ser engañados. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Están en contra de la ley de Dios? ¿Se oponen al calendario divino? ¿Lo ocultan para que ni siquiera lo estudiemos? Prometo delante del Señor que tengo mucha carga en mi corazón con este tema. Porque si hemos nacido en este tiempo, ni lo has elegido tú ni lo he elegido yo. Si no me estoy equivocando, y nos toca vivir este reino, tenemos que probar los espíritus más que nunca. Ajustarnos a la palabra, estudiarla bien. Que hoy día las iglesias, hermanos, estoy diciendo que para qué tanta Biblia, lo importante es el buen rollito. Yo escucho esas cosas, no es broma. Esto se está diciendo en iglesias evangélicas, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Esto se está diciendo en iglesias evangélicas, o que tienen el título de evangélicas. Porque Jesús no dijo eso. Jesús dijo que era uno con el Padre. No, el Padre es un Dios y Jesús es otro. Se están diciendo barbaridades, hermanos. La verdad está en las Escrituras. La verdad no está en el cartel que se ponga en un local. Que un cartel de un local no cambie no quiere decir que la gente pueda estar siendo arrastrada. Nuestra obligación en el Espíritu, en el Señor Jesucristo, es ir a la palabra, escudriñarla, buscarla,
humillarnos delante de Dios, apoyarnos mutuamente, porque lo necesitamos más que nunca, y pedir al Señor que nos dé discernimiento y probar todos los espíritus. Porque es una cosa en la que no solamente se te afecta a ti y se me afecta a mí, sino a nuestros hijos. Hay del que eduque a los hijos en el espíritu de este mundo, en contra de la ley de Dios y con sus propias fechas, con sus propias celebraciones y con sus propias festividades diabólicas. Y luego, ¿qué diremos? No, yo eduqué a mis hijos en el camino del Señor, pero ¿de verdad? ¿De verdad? Hermanos, se empieza desde ya, como iglesia, como familias, pase lo que pase. El punto y el problema, y disculpad que me estoy alargando hoy, es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que por ser fiel haya gente que se dice creyente y por ser fiel igual ya no quiere salir contigo? Pero con los políticos sí, pero contigo no, porque eres fiel a la Escritura. ¿A quién es nuestra fidelidad, hermanos? ¿A quién? Esto es un desafío para todos. Hermano, lo digo de corazón. Yo no digo que me creas absolutamente nada de lo que he compartido en esta mañana, pero te pido delante del Señor, te encarezco en Jesucristo. Mira la Escritura si lo que estoy diciendo es conforme a ella o no. Eso sí es tu responsabilidad. Creerme a mí, no tienes por qué. Pero mira la Escritura si lo que he compartido en esta mañana es así o no. Hace un par de años, en un retiro, me pidieron que hablara de la lucha espiritual en los últimos días. Han pasado 2 años. Ojalá me hubiera equivocado, hermano, pero las cosas que compartí en ese retiro, y algunos estuvisteis y estáis aquí, desgraciadamente no me equivoqué. Y las cuestiones avanzan. Y tú y yo somos protagonistas de esto porque somos pueblo del Altísimo. Si estamos en pacto con Él, somos pueblo del Altísimo. Y eso nos pone en responsabilidad, no en pasividad, sino en responsabilidad de asirnos al Señor Jesucristo como nunca, cueste lo que cueste. Que para eso estamos y para eso nos ha puesto el Espíritu Santo en esta época.